Bien, este vídeo que voy a grabar es sobre la glicolisis, que como ven ahí es el término correcto y no glucolisis, que es el término habitual. He decidido hacer este vídeo por recomendación de un, no sé cómo llamarlo, sino oyente o bueno, suscriptor, que me ha pedido que de algunas veces, que de alguna manera podía hablar de la glicolisis. Bien, pues vamos a ver un poco esta secuencia de reacciones que, como pone ahí escrito, está presente en todos los organismos vivos, desde bacterias hasta seres humanos, que su evolución ha sido muy temprana en atmósferas sin oxígeno, es decir, en lo que se llama la, digamos, la situación de la vida previa a la aparición del oxígeno. Ya se estaba desarrollando la glicolisis. Y en tercer lugar, la importancia de la energía. La importancia de la glicolisis es que produce energía y otra cosa igualmente importante, que produce precursores para otras vías anabólicas. Aquí abajo, como ven, tienen las rutas de la glicolisis. Claro, es verdad que el Homo sapiens, pues de alguna manera, pues le interesa conocer todas estas secuencias de reacciones. Pero claro, eso puede ser interesante para Homo sapiens inquietos, Homo sapiens que necesitan saber, digamos, pues cada una de las reacciones. Claro, yo cuando esto se lo ponía a los alumnos, así directamente, entre pecho y espalda, pues ya lo primero que veían era que la glucosa estaba en forma de hexágono y que no entendían por qué tenía que ser así. Claro, y más luego todas las reacciones que conlleva esta vía tan extraordinaria. Entonces al final, pues claro, decidí que para los alumnos que habían estudiado esto en biología de bachillerato, pues vaya, más o menos les podía sonar. Pero para los alumnos que eran por lo menos el 50% o más, que esto no lo habían visto, pues esto era chino. Con lo cual dejé de alguna manera, pues describir las reacciones de la glicolisis con un sentido tan profundo de la bioquímica. Pero claro, también para el Homo sapiens, pues conviene que, a pesar de no describirse estas rutas tan pormenorizadamente, sí conviene que algunos pasos se describan, porque son esenciales para entender qué pasa durante el ejercicio. Uno de los pasos es la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Cuando yo explico esto, lo único que tengo que hacer es hacer una clase de lengua. Entonces, fructosa, pues un compuesto de 6 carbonos. 6-fosfato, que quiere decir que en la posición 6 del carbono número 6 es donde está el fosfato. Y que se transforma en fructosa. Sigue siendo lo mismo, lo que pasa es que se le añade otro fosfato más en posición 1. Sí, claro, bueno, ¿esto para qué me sirve? Bueno, pues es posible que no sirva para nada, pero vuelvo a repetir, el Homo sapiens quiere, de alguna manera, tiene inquietud por saber. Y este paso es necesario porque es un mecanismo, es una reacción que regula en casi toda la glicolisis. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante saber. En el momento en que se forma la fructosa 1,6-bifosfato, se divide en dos moléculas, como viene aquí, de 3 carbonos, pero que no son iguales. Una es una aldosa, es decir, tiene un grupo aldehído, y otra es una cetosa, es decir, tiene un grupo cetona. Pero la diferencia estriba en que una es una aldosa y una es cetosa. Pero en definitiva, como la cetosa se convierte en una aldosa, pues entonces es al final como si tuviéramos duplicado una vía por aquí y otra vía por aquí, exactamente igual que es lo que está dibujado aquí. El segundo paso clave es cuando esta molécula de 3 carbonos y un fosfato se le añaden
otro fosfato. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pasa como ha ocurrido aquí, que se le ha añadido otro fosfato. Pero hay una diferencia notable, que la diferencia es que el fosfato aquí se añade del medio, del que hay en el citoplasma, mientras que aquí se añade por la vía del ATP. Y lo otro importante es que esta reacción se realiza, además de añadir el fosfato, se liberan dos hidrógenos. En las siguientes reacciones, que ya no interesa describirlas, pues al final se produce una molécula de pirúvico y se rinden dos ATPs. Por tanto, como esto es doble, pues 2 aquí y 2 aquí, 4. Pero como se han gastado 2, el rendimiento neto es 2 ATPs. Esto es muy importante para que cuando describamos la eficiencia de la glicólisis, aparentemente dice, pues 2 es poco. Bueno, eso de poco habrá que verlo, pero en principio, sí, comparado con otras rutas, pues es poco ATP el que produce. Bien, entonces la primera reacción es fundamental porque está favorecida por una enzima que de alguna manera está en relación con las necesidades energéticas de la célula. Si la concentración de ATP, es decir, mucho ATP en la célula, la velocidad disminuye. Y por el contrario, si hay poco ADP, la velocidad aumenta. La segunda reacción es muy importante porque los hidrógenos que se están liberando en esta reacción que ya hemos descrito entran en la mitocondria por un mecanismo denominado lanzaderas. Una lanzadera es un mecanismo que traspasa compuestos desde el citoplasma a la mitocondria o al revés, pero casi siempre del citoplasma a la mitocondria. Por tanto, estas son las dos reacciones fundamentales y sin entenderlas a medias, por lo que he explicado, no se puede entender qué ocurre en el ejercicio. Pues veamos una utilización medio práctica. Imaginemos que es una persona que tiene un ritmo de carrera de 4 minutos el kilómetro. Y por lo tanto, hace 20 minutos en 5 kilómetros, 40 minutos en 10 kilómetros y 80 minutos en 20 kilómetros. Bien, pues entonces, este sujeto a un ritmo muy lento, como podría ser pues trotando para ellos, que es decir, ir a 8 kilómetros, a 8 minutos el kilómetro, ¿cómo funciona la glucólisis, la glicólisis? De forma muy lenta, su velocidad es muy lenta, pero previamente la glicólisis en el músculo tiene que estar de alguna manera nutrida por glucosa que proviene del glucógeno del hígado y del propio glucógeno que aporta la glucosa. Esto es muy importante porque de esta manera el organismo no tiene necesidad de estar dependiendo siempre de la glucosa que le aporte el hígado a través de la degradación del glucógeno. Bien, como la velocidad es lenta, los dos hidrógenos estos que están saliendo en la segunda reacción, esa fundamental, entran de forma óptima a través de las lanzaderas. De tal manera que eso permite que el ácido pirúvico formado entre en la mitocondria y se oxide completamente. Por lo tanto, se utilizan como sustrato para la glucólisis por los dos aportes de glucógeno por parte del hígado y de glucógeno muscular. Y como consecuencia de la velocidad lenta, pues se oxida prácticamente de forma total el ácido pirúvico. Si este sujeto ahora va a un ritmo de 6 minutos el kilómetro, pues la velocidad de la glicólisis es más rápida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que al ser la velocidad de la glicólisis más rápida, la formación de ácido pirúvico también es mayor, pero obviamente los hidrógenos que están saliendo ahí dependen de cómo funcionan las lanzaderas. Si la lanzadera funciona muy bien, pues sí, meten esos hidrógenos y el pirúvico se puede oxidar. Pero si el funcionamiento de las lanzaderas, digamos, empieza a empeorar, parte de esos hidrógenos quedarán aquí en el medio. ¿Solución para que adopta la naturaleza? Porque esos hidrógenos que se quedarían en el medio los utiliza el pirúvico para reaccionar con ellos y formar ácido láctico. Es lo que se llama reducción
al del lactato o fermentación láctica. Entonces, aquí yo he puesto que aproximadamente a una velocidad de la glicólisis rápida, el 50% del pirúvico se oxidaría y el otro 50% se reduciría a ácido láctico. Claro, cuando la velocidad, por lo tanto, quiere decir que, que la consecuencia de todo ello, que obviamente se empieza a producir ácido láctico. Claro, cuando la velocidad de la glicólisis es muy alta, pues empieza a producir ácido láctico. Entonces, claro, lo que uno se baraja es lo que he dicho al principio, la eficiencia de la glicólisis. Y a mi criterio no se deben utilizar términos como glicólisis aerobia y glicólisis anaerobia. Eso no tiene sentido, aunque se utilizan, ¿no? Y por personas formadas, pero no tiene sentido porque la glicólisis está claro que es. Es anaeróbica porque se produce sin oxígeno, por lo tanto, no hay glicólisis aeróbica. Hay glicólisis, punto, que es de una molécula de glucosa, dos de pirúvico y punto. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que el pirúvico luego se puede reducir al lactato, como hemos visto, y eso es la fermentación láctica. Se puede reducir a alcohol, a etanol, y eso es la fermentación alcohólica, o puede entrar dentro de la mitocondria y es su oxidación completa. Pero eso no es glicólisis, eso es lo que sucede cuando se ha producido la glicólisis. Entonces, claro, aparentemente el rendimiento neto es bajo. Sí, porque claro, apenas si contabilizamos los ATPs, es decir, la cantidad de energía útil en relación a la potencialidad de quemar un mol de glucosa, pues claro, no llega ni al 2%. Es decir, que por lo tanto, podemos decir que tiene un rendimiento bajo de los ATPs nada más en relación a la potencialidad que tiene la glucosa. Pero claro, eso es visto desde el punto de vista de ATPs, porque visto desde qué es la glicólisis, es un rendimiento altísimo. ¿Por qué? Porque es una de las alternativas energéticas que se producen en condiciones de déficit de oxígeno. Por tanto, es esencial para el ejercicio de alta intensidad. Entonces, en conclusión, la glicólisis es más eficiente de lo que aparentemente parece por el número de ATPs que genera. Entonces, muchas veces cuando se mide la eficiencia, en sentido estricto, pues claro, es baja, porque 2 ATPs en relación a la energía potencial que tiene la glucosa es muy bajo. Pero claro, cuando se ve que esta alternativa energética nació antes de que hubiera el oxígeno y ha perdurado a lo largo de la evolución, pues quiere decir que en el concreto para el ejercicio no es que sea, digamos, muy rentable, es que es muy, muy rentable. ¿Vale? Entonces, en este dibujo, pues es que en este esquema, la concentración de lactato, como va subiendo a partir de una cierta intensidad, pero fíjense si es importante que de aquí aproximadamente 195 vatios, aquí hasta el final 465 vatios, es decir, 200 vatios, se mete este sujeto en condiciones de glicólisis en la cual se va a producir que el pirúvico fermente ácido láctico. Es decir, en definitiva, en condiciones de déficit de oxígeno. Por tanto, es mucha carga la que soporta este sujeto con incremento de ácido láctico. Luego, en definitiva, bajo mi punto de vista, rendimiento neto en sentido estricto, sí, pero rendimiento bajo, no, bajo ninguna circunstancia. Bien, seguimos con la eficiencia de la glicólisis. Claro, ¿de qué es dependiente? Es dependiente, como hemos visto, de las reservas de glucógeno hepático que tenga el hígado. Si el hígado tiene muchas reservas de glucógeno, pues puede ir oxidando, digamos, haciendo la glucogenólisis, liberando glucosa a sangre y ir nutriendo al músculo. Pero claro, como el músculo tiene glucógeno por sí mismo, pues tampoco es tan necesario.
Pero aquí, como ven, hay una gráfica en la cual se muestra la relación inversa entre la duración del ejercicio y la concentración de glucógeno hepático. Claro, cuanto más intenso es el ejercicio, más inclinada es la relación inversa, que aquí al 70%, pues el sujeto teóricamente duraría 3 horas y media con glucógeno hepático, y aquí con una intensidad del 85%, pues no llegaría a 2 horas y media. Luego, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que antes de que el hígado se quede sin reservas de glucógeno, el organismo empieza a movilizar la grasa, libera ácidos grasos para el músculo. El músculo los oxida y automáticamente se produce un descenso de la velocidad de la glicólisis por un mecanismo enzimático que no viene al caso. Pero eso es lo que sucede. Es decir, no va a permitir nunca el organismo que esto baje hasta abajo, porque antes ha movilizado otras alternativas energéticas, de las cuales la más importante es la grasa. Eso pasa con el glucógeno hepático. Glucógeno muscular, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Es una relación inversa. Duración del ejercicio, concentración de glucógeno muscular. A medida que avanza la duración del ejercicio, va disminuyendo la concentración de glucógeno muscular, lógico. Pero fíjense que depende también de la intensidad. Si la intensidad es la mitad del consumo máximo de oxígeno, pues probablemente tuviéramos glucógeno ahí de forma ilimitada, aunque parece que hay una tendencia a disminuir. Pero claro, son 5 horas aquí y prácticamente ha perdido un poco de glucógeno muscular. Cuando el sujeto va al 70%, la pérdida es rapidísima y muchísimo más rápido cuando va al 85%. Por tanto, si la intensidad es muy alta, la glicolisis es muy dependiente del glucógeno muscular. Si la intensidad es muy baja, la glicolisis es menos dependiente del glucógeno muscular, puesto que depende mayormente de la oxidación de la grasa. Bien, en resumen, ¿la glicolisis qué es? Pues la ruta metabólica que produce energía más larga, digamos, más antigua de la evolución y altamente eficaz durante el ejercicio. Aquí he puesto de internet pues, las dos rutas, las dos vías metabólicas, reacciones fundamentales que constituyen la esencia de la glicolisis durante el ejercicio físico, que es el paso de fructosa 1,6-disfosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-disfosfato, que como ven aquí pues se le añade otro fosfato a través del ATP, y la otra que es el paso de glicerol 3-fosfato a glicerol 1,3-disfosfato, que como ya hemos descrito, pues en este caso los equivalentes reductores que están saliendo, es decir, los hidrógenos en forma de NADH más H, pues se meten en la mitocondria a través de las lanzaderas. Bien, entonces, si la velocidad es baja, pues pero lógicamente es mayor la cantidad de pirúvico que entra en la mitocondria y se oxida. Y es mucho menor la cantidad digamos, de pirúvico que pasa a formar ácido láctico. Por el contrario, si la velocidad de la glucólisis es alta, ocurre justamente lo opuesto. Es decir, la velocidad es tan elevada que entonces los equivalentes reductores no son transportados a la mitocondria y entonces como consecuencia se produce ácido láctico en mayor cuantía que pirúvico. Siempre se sigue oxidando pirúvico y por supuesto aquí se produce más el láctico, igual que anteriormente se oxida más pirúvico aquí que láctico se produce, pero las dos alternativas están produciéndose, porque si nos vamos a esta gráfica, aunque no se ve muy bien, aquí ligeramente va subiendo, poco a poco, más que nada es por la escala, pero va subiendo y a partir de un cierto valor cuando ya se incrementa. Lo que quiere decir que desde el principio el organismo tiene las dos posibilidades, depende de la velocidad con la que se esté desarrollando la glicólisis. Bien, y para terminar, pues una cuestión que he pensado es pues que siendo la ruta más antigua y altamente eficaz durante el ejercicio físico, pues tengo que decir que la glicólisis no se entrena. No se entrena la glicólisis.
¿Por qué no se entrena? Porque tiene una regulación enzimática por las necesidades energéticas de los niveles de ATP y ADP y porque tiene una regulación hormonal, pero básicamente es por la regulación enzimática que posee. Entonces, eso no se entrena porque eso viene dada por la esencia o de la reacción. Pero, ¿qué es lo que sí se entrena? Lo que sí se entrena son las consecuencias de la glicólisis. Es decir, mantener una alta velocidad de la glicólisis para retrasar el inicio de la producción de lactato y, por otro lado, pues intentar sostener una concentración de ácido láctico elevada. Pues con esto, no sé si la persona que me pidió o me solicitó que le hablara de la glicólisis, pues pensará que no sé si es suficiente o no es suficiente, o que está bien. Pues espero que en un correo o en un mensaje pues me diga pues, que él ha percibido. Yo en principio, pues claro, estas cosas son mucho más complejas, como hemos visto al principio, la secuencia de reacciones con la glucosa ciclada, pero obviamente he ido a lo más práctico.